una partícula, una gran cantidad de fluido, esta es la forma de calcular el Sherwood, el Reynolds y el Schmidt. Cambian ustedes de geometría. No es que cambie la ecuación. Lo que cambia es el diámetro hidráulico o equivalente. En este caso, para una partícula, cambiaría el término que estoy marcando de color azul. Ahí es diámetro de la partícula, pero en una forma más general se escribe diámetro equivalente o diámetro hidráulico. Porque fíjense, el número de Schmidt pues depende de las propiedades de la solución y del compuesto, porque la D es el coeficiente de difusión para el compuesto. O sea, del fluido A, en este caso, ¿no? Ok, y luego existen una serie de correlaciones. Para el caso de una partícula en una gran cantidad de fluido, estas tres números adimensionales se escriben como una correlación que involucra estos y sería, me parece, más o menos así. El Sherwood es igual a 2.0 más 1/6 del Reynolds a la 1/2 del Schmidt a la 1/3, me parece. Entonces, cuando cambian la geometría, cambian el Reynolds, el Schmidt y el Sherwood, no cambian las formas, lo que cambian es el valor del diámetro hidráulico, o lo que significa el diámetro hidráulico. Ajá. El número de Schmidt, pues depende de las propiedades del fluido. Ajá. Y esa correlación que acabo de escribir, que incluye los tres números adimensionales, esa es la determinada para una esfera en una gran cantidad de fluido. Si ustedes cambian la geometría, esta correlación que acabo de escribir cambia. Y están bastante bien documentadas. Ajá. Lo que siempre es motivo de estudio, pues es el sistema de reacción en esta geometría. Aquí está. Flujo turbulento y además es flujo laminar, perdón. Miren, flujo turbulento en una ranura entre dos superficies planas paralelas, convección forzada alrededor de una esfera sólida, disco en rotación, lecho empacado, flujo perpendicular. Ahora lo que vamos a ver es, esta era la difusión, transporte de masa entre una superficie sólida y un fluido. O sea, partícula no porosa, ¿sí? Partícula porosa, ahora partícula porosa. Para una partícula porosa, alrededor de esa partícula porosa, alrededor de esa partícula porosa, se forma la capa límite, que es la línea de color rojo. Es una capa límite ideal, ¿de acuerdo? Entonces, el transporte primero va a ser la difusión a través... disculpen ustedes. Lo que hay que tomar en cuenta para la difusión a través de poros es que la difusión a través de los poros es importante. Ajá. Ok. Que vamos a tener un transporte de masa a través de la capa límite para que la especie la especie fluida A llegue a la superficie exterior. Ahora,
el tamaño de ese sólido poroso es grande. Y como es grande, o va a ser mucho más grande de los poros que existen, esas esferas más chiquitas color azul son partículas o granos del sólido B. Y que están, digamos, ahí están formando una esfera más grande. Es como un aglomerado que está formando ahí una partícula porosa grande. Y entonces va a tener huecos, ¿no? Va a tener huecos que van a quedar entre ese conglomerado de granos. Entonces, esos huecos tienen un tamaño, que es el tamaño de poro. Entonces, cuando digo que es una porción de sólido más grande, me refiero a que el diámetro de la partícula porosa será mucho, mucho más grande, o mucho más grande, que el tamaño del poro por donde va a pasar el fluido A. Eso es lo que me refiero. Bueno. Además de tomar en cuenta que la difusión a través de los poros es importante, hay que tomar en cuenta lo que es la tortuosidad. La tortuosidad es la trayectoria que sigue el fluido A hasta que reacciona dentro de la partícula. Las tortuosidades van entre 0 y 1, los ajustes. Por ejemplo, esta es una trayectoria que tiene una tortuosidad. Una tortuosidad máxima tendría un valor de 1, son porcentajes. O son, digamos, sí, es como si fueran como si fueran fracciones. Entonces, por ejemplo, ese material poroso es un material compuesto por dos fases, una matriz sólida y en su interior un sistema de huecos. Los poros que pueden, sí, bien importante, esos poros pueden estar o no interconectados entre sí. Y esos poros pueden tener distintas geometrías, tamaños o topologías. La geometría de un sistema poroso describe las formas de tamaño y sus poros, así como también la rugosidad de superficie. Y la topología es el modo en que los poros están conectados entre sí. Esa es la topología. Pero bueno, yo lo que quiero es ver un poco. Ahí está, porosidad. Es la fracción de volumen ocupada por los poros. Fracción de volumen ocupada por los poros. 6, 7, 8. Tortuosidad, ahí está. Miren, qué bonita figura. Está mucho mejor que la mía. La tortuosidad es usualmente definida como la razón entre la longitud real que debe de recorrer una partícula. Ven ustedes aquí dos puntos. Dos puntos de color negro unidos por una línea punteada. Si no tuviese tortuosidad, sería una línea recta. Entonces, la trayectoria que debería de recorrer una partícula de un punto a otro sería L subíndice 0. Es esa distancia entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, la tortuosidad es la longitud que recorre o que está recorriendo inclusive creo que me lo voy a llevar para mis apuntes. Vean ustedes cómo, que es la línea continua, vean ustedes la trayectoria que sigue porque es tortuoso. ¿Ya vieron? Menos tortuoso es que siguiera una trayectoria lo más recta posible. Entonces, vean ustedes, y esta trayectoria que sigue, tiene una longitud. ¿Ya vieron? Entonces, si la longitud si la longitud que recorrió entre la longitud que debe de recorrer es un 1, quiere decir que no tiene tortuosidad. Hay algunos documentos que lo definen en forma inversa. Ok. Ahora, observen ustedes
Si el valor de L aumenta mucho, ese valor de tau se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, porque el valor de L subíndice 0 es más pequeño. Si lo definen de manera contraria, quiere decir que L subíndice 0 va en la parte de arriba y L va en la parte de abajo. Igual, si no tiene tortuosidad, tau vale un 1. Pero si está definido de esa forma, L subíndice 0 si está en la parte de arriba y L está en la parte de abajo, mientras y conforme L se va haciendo más grande, 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 tau va disminuyendo desde 1 hasta 0. Muchos de los textos definen que aquello que no tiene nada de tortuosidad es un 1. Y conforme esa tau se va haciendo más pequeña, quiere decir que es más tortuoso. Aquí en este texto, tau, entre más grandes con respecto a un 1 sea su valor, es más tortuoso. ¿Hasta dónde puede llegar tau? Tau puede llegar de tal forma que L sobre L subíndice 0 tienda al infinito. Entre más grande sea el número, más es la tortuosidad. Perfecto. Inclusive voy a quedarme con este textito para modificar. Eso es la tortuosidad. Lo que debiera de recorrer entre lo que realmente recorre la partícula, entre dos puntos distintos. Ok, bueno. Hay que tomar en cuenta la difusión de Bunsen. Ay, caray, caray, caray. Bueno. Para los sólidos líquidos y los sólidos gaseosos hay dos tipos. Bueno, cuando ya entra el fluido aquí, hay dos tipos de difusión. La difusión efectiva y la difusión de Bunsen. En sistemas gaseosos, sólidos gas, deben de presentarse los dos, y en sólidos líquidos deben de presentarse nada más, debe ser la efectiva. A ver, la diferencia entre una y otra es que la efectiva va a lo largo, va dentro del poro, pero sobre la superficie. Y la de Bunsen vamos a ver. Este es un grano. Y este es otro. Y este es otro. La partícula porosa está más grandota. Los poros es esto que estoy dibujando. Lo que está en rojo es sólido. Lo que está entre las líneas negras son huecos. Entonces, A va a entrar por este hueco, va a entrar por este hueco, va a entrar por este hueco y va a estar por entre hueco. Ok. La difusión efectiva o superficial debiera de ser esto que está de color amarillo. Es el fluido. Y como ven, lo estoy colocando que se está moviendo sobre la superficie. Y la de Bunsen es, va esta, choca aquí, luego choca acá. Como si fuera una pelotita. Pero las dos son dentro del poro. Espero no haber dicho tonterías. De tal forma que hay una relación, el coeficiente de difusión en el seno del fluido y los coeficientes de difusión debidos a la difusividad efectiva
y a la difusividad de Bunsen. Aquí, en esta es una forma de expresarlo, pero hay otra, a ver, hay otra entre difusión efectiva, no, es que es esta, es esta. Ok. Es esta. Entonces, la difusión efectiva, esta que está aquí, es dentro del sólido, que es igual a la tortuosidad, que ya vimos, que es lo que significa entre la porosidad. A ver, me gusta el texto. La porosidad es la fracción de volumen, pero esa es porosidad total, ¿eh? También se puede sacar la porosidad. Ahí está. A ver. Aquí está. La fracción de su volumen ocupada por los poros. ¿Ok? Regreso al esquema. Fíjense. Esto que está de color rojo es la partícula sólida. O materia. Los huecos que quedaron es la porosidad. Entonces, lo que voy a pintar de color amarillo como un marcador es la fracción hueca o el volumen hueco. Eso es un volumen. Ajá. Entonces, el volumen sería 4/3 de pi r subíndice, no, r al cubo. Pensando que r es r. Y eso les da el volumen de esa partícula si no tuviese poros. Y luego tienen el volumen ocupado por los poros. Entonces, el volumen ocupado entre el volumen, vamos a ponerlo ahí, de la esfera, es lo que me va a dar la porosidad. Ocupado, a ver, déjame ver, porque también esto es también con respecto a quién. Ajá, la fracción de volumen ocupada por los poros, la fracción de volumen. Para este caso, si el volumen ocupado disminuye, disminuye, vamos a decir que sea, a ver, un 1 entre un 1. Ahora es un 0.5 entre un 1, me da 0.5. 0.25 entre un 1 me da 25. Ok. Si tengo esta forma, la porosidad, si vale 1, quiere decir que no hay poros, o quiere decir que es una cosa hueca. Ahora, ajá. Conforme va disminuyendo el volumen ocupado, la porosidad, a partir de 1, tiene que disminuir. Entre menos volumen ocupado ocupen, este es el volumen ocupado por los poros, que es lo que está de color amarillo. Entre menos volumen ocupado, este valor tiene que bajar. Ajá. La porosidad puede variar desde prácticamente 0 para metales, o sea que no son nada porosos, hasta cerca de 1 para aerogeles. Ok, ahí está, perfecto. Entonces, ese es porosidad y tortuosidad. Bueno. Ahora bien,
esta ecuación que tengo aquí, entonces me relaciona la tortuosidad entre la porosidad por, está escrito en forma de resistencias, ¿no? La inversa, o sea, la inversa del coeficiente o de la difusividad, perdón, de Bunsen más la difusión molecular es igual a la inversa de la difusión, todo para el mismo componente A, efectiva. Ok, repito, esta de Bunsen se vuelve más importante, esa es la de Bunsen, ¿no? Como si fuera una pelotita. Pras, va, digamos, inclusive se va moviendo por diferente, o sea, fíjense cómo brincó el hueco o cómo está esquematizando, porque las esferas pequeñas son granos y entre esfera y esfera hay un hueco y hay un poro. Aquí, digamos, los poros están interconectados y entonces pega en la superficie, pero no se queda de lado la superficie del grano como para continuar la trayectoria de la formación de grano, sino que rebota y se va hasta acá. Si fuera difusión efectiva, esta bolita que está aquí seguiría este contorno hasta que reacciona. Y entonces Bunsen establece que pega aquí y entonces puede pasar a la superficie de otro grano. Déjenme ver. Difusión de Bunsen, difusión superficial, difusión ordinaria. Vamos a cambiarle aquí. O superficial. Ya me acordaba que tenía que cambiarle eso. Difusividad efectiva o superficial. Y la difusividad de Bunsen. Ahí está. La difusión ordinaria ocurre si los poros son muy grandes comparados con el recorrido libre medio de las partículas de la sustancia definida, es decir, cuando el tamaño promedio del poro es mucho mayor que el recorrido libre del medio de las partículas, siendo la distancia promedio recorrida por las partículas de colisionar matemáticamente, se expresa que. Entonces ahí tengo la difusión ordinaria. La difusión ordinaria en un capilar. La difusión de Bunsen ocurre si el camino libre en medio de las partículas difundidas es mayor que el tamaño promedio del poro, es decir, cuando lambda es igual a LP. En este tipo de difusión, la tasa de transferencia, la velocidad de transferencia de partículas está altamente influenciada por las colisiones, ojo, las colisiones con las paredes de los poros. Ahí está. Y la difusión superficial tiene lugar cuando las moléculas que han sido absorbidas por un medio poroso son transportadas solamente a través de la superficie de los poros, de la superficie de los porosos, como resultado de un gradiente bidimensional o superficial de la concentración. Ahora, generalmente la difusión superficial juega un papel de menor importancia en la difusión en un medio poroso, a menos que exista una gran cantidad absorbida por parte de la fosforilidad del medio. Sí, claro. Creo que también está bien esto. Ok, ahí tengo entonces la relación entre los tres tipos de difusión en el sólido. Ok, bueno. Luego, el flux, vamos a escribir, el flux de A es igual al coeficiente de difusión efectivo por el gradiente de concentración de A. Son vectores, ¿eh? Ajá, no se quiere dejar, entonces es esta. Ahí está. Ahí está. Ahora, los granos son partículas esféricas. Entonces, esto que estoy marcando, que es la delta de concentración de A, tiene que ser escrito en las mismas coordenadas.
Y miren cómo lo pongo. Menos coeficiente de difusión efectivo por la diferencial de la concentración de A con respecto al radio. Quiere decir que si estoy tomando coordenadas esféricas, pero para empezar, evidentemente, no hay convección. Entonces, todo este término no existe. Y luego, este término no es tomado en cuenta. Es este término por este término. Luego, este término también es negado. Alfa y phi son los ángulos en los que giraría, por ejemplo, la esfera. Imagínense una pelota de fútbol. Está en un eje X, Y, Z. Entonces puede girar en el eje de las Y. Ese es un ángulo. Y en el eje de las X es otro ángulo. Y luego, con respecto hacia el centro, es el radio. Entonces, el término este término, claro, es que a ver. Ajá. Es que son laplacianos. Ajá, la segunda derivada, claro. Es que estos son, porque es más fácil explicarles este. Tienen el término al cuadrado porque es tanto la entrada como la salida. Eso que tienen aquí es un laplaciano. Nada más que no lo alcanzan a ver porque dijimos que no hay flujo de salida de A. Eso es este. El laplaciano al cuadrado de la concentración. Ahí está. Ese es un laplaciano. Nada más que no lo ven porque el que está el término color rojo desaparece. Si no, ese laplaciano se escribe en las coordenadas que deban de ser y en coordenadas cartesianas ese laplaciano
es este. Aquí está el término tanto de entrada y como de salida. Aquí está el término transitorio y el término convectivo. Regreso a este. Quiere decir que si no hay salida de A, me quedaría a ver, este término, esta es la parcial de la concentración con respecto a R. Me quedaría sin los términos cuadráticos. Cilíndricas polares. Me es más fácil si se las muestro con este. Nah, tampoco me es fácil. Término convectivo. Vamos a ver. Yo creo que aquí tengo, no lo sé. Pero me quedaría este término y este término. Esos son los dos términos que me sobrevivirían si no tengo la salida de A en coordenadas esféricas. Y si no, ahí están las coordenadas. Este sería phi, este sería teta y ahí está R. Ahí está coordenadas esféricas. Y lo único que quiero ver es la ecuación. Ok, necesito agregar, es que yo tengo ahí las polares esféricas y además necesito las esféricas. Y las esféricas, quiero llamar su atención en el término que está donde está la manita. Ahí dice, coeficiente de difusión por la segunda parcial de la concentración con respecto a R al cuadrado más 2 sobre R por la parcial de la concentración con respecto a R. El término que tienen ahí nada más está con respecto a R. Ese que dice esféricas, le falta el término con respecto a teta y le falta el término con respecto a phi. ¿Cómo lo sé? Porque estoy viendo coordenadas rectangulares. Ahí, si se fijan, dice coeficiente de difusión I-M, segunda parcial de la concentración con respecto a x al cuadrado, más menos R subíndice I, es la velocidad de reacción, es igual a la parcial de la concentración de I con respecto al tiempo. Y ahí les muestra las flechitas de ese rectángulo que están en dirección X. Falta en dirección Y y falta en dirección Z. Ajá. Y aquí también en la esfera, aunque sí me está marcando las tres líneas que sería el radio R, la coordenada teta y la coordenada phi, simplemente lo está colocando que la difusión va a estar con respecto a la coordenada R. Ok. Y entonces, como nada más tengo entrada y no tengo salida, el término que me debe de sobrevivir es una parcial de la concentración de I con respecto a R. O sea, esos términos que tengo aquí o que me están mostrando al cuadrado deben de ser a la primera potencia como en las coordenadas rectangulares. Y el segundo término, 2 sobre R, la parcial de la concentración con respecto a R, este término se cancela. Y es por eso que me queda la derivada de la concentración con respecto al radio. Esto sí está escrito, fíjense, esto sí está escrito
en coordenadas esféricas, pero asumiendo solo que la difusión está en la coordenada R. Perfecto. Bueno, tengo cosas que mejorar en estas diapositivas. Lo hago más tarde. Ahora, si es difusión a través de poros y si es difusión sin poros, lo que tengo que hacer es combinar las ecuaciones sobre la misma fase y expresar la velocidad de reacción en función de un cambio global de concentraciones. ¿De acuerdo? Pero si yo lo que quiero, sí, claro, fíjense cómo depende si es poroso o no poroso las ecuaciones que estoy usando. Fíjense cómo aquí, esta ecuación, que es no porosa, estoy utilizando coordenadas cartesianas. Esto que es porosa, para la difusión a través del poro, sí estoy utilizando coordenadas esféricas, pero solamente en una coordenada, en R. Y solamente que entra el fluido A. Reacciona y ya no hay una salida. Porque si hubiese una salida, tendría que utilizar la ecuación tal como se los mostré en el sitio que está aquí. Ahora bien, eso es nada más para cómo puedo expresar la velocidad con la que A se va a transportar a través de la capa límite y o a través de los poros de un sólido. Me falta expresar la velocidad con la que se lleva a cabo la etapa de la reacción química. Entonces, si se hace para simplemente, voy a hacer el balance de masa. El balance de masa. Me quedaría. Para A. Entonces yo tenía menos el coeficiente estequiométrico de A por unidad de superficie del cambio de número de moles de A con respecto al tiempo. Ya vi que es el coeficiente de transferencia de masa de A por la concentración de A en el seno del fluido menos la concentración de A en el sólido. Y ya vimos todas las restricciones que implica obtener esta ecuación. Eso es transporte de masa de A. Ahora voy a escribir la reacción química simplemente para A. Acuérdense que tengo A más B, reacción irreversible, me da productos solubles e insolubles. ¿De acuerdo? Ahora, si escribo la reacción química, ¿cuál sería la ley de velocidad que tendría que escribir? Bueno, escribiría velocidad es igual a menos 1 sobre A por la inversa de la superficie del cambio de número de moles de A con respecto al tiempo, y esto es igual a menos la inversa de B por unidad de superficie del cambio de número de moles de B con respecto al tiempo. Esto es velocidad individual de A y esto es velocidad global. Ok. Y esta igualdad es en estado estacionario, la relación que existe entre las velocidades individuales y la velocidad global de la reacción química. Ahora, la velocidad para esta reacción química será igual a una constante cinética por la concentración de A elevado en orden de reacción por la concentración de B elevado, perdón.
elevado a un orden de reacción. Ok, ahora. Esta es la partícula B. Al tiempo t igual a 0. Si los productos son solubles, al tiempo t, la partícula disminuye de tamaño. Pero la concentración de B, en esta forma que conocemos, que es mol sobre litro, se mantiene igual. ¿Qué es lo que está cambiando normalmente? La cantidad, la masa, los moles. Pero la concentración no cambia. Porque así como estoy expresando la ley de velocidad, yo diría que el cambio de la concentración de B con respecto al tiempo es casi igual a 0. La concentración, no el número de moles de B. Pero eso es engañoso. Entonces, lo que voy a hacer es que nada más voy a decir que la velocidad, que sería menos 1 sobre A por unidad de superficie del cambio del número de moles de A con respecto al tiempo, nada más es igual a la constante cinética por la concentración de A elevado a un orden de reacción, y A es este que es de color verde. La reacción química solamente se lleva a cabo hasta que A se pone en contacto con B. Entonces, es la concentración de A en la superficie de la partícula, no en el seno de la solución. Porque estos que tenemos aquí es para cinética homogénea. ¿Ok? Ahora, para que esto sea... O sea, tiene que tener consistencia dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración de A es mol, vamos a decirlo, por centímetros cúbicos, y entonces la constante cinética tendría que tener unidades de centímetros por segundo en cinética heterogénea. Porque todo esto que tienen aquí es mol por centímetro cuadrado por segundo. ¿Ok? Porque el área, y esto lo saco porque sé que el área es centímetros cuadrados y número de moles es mol y T es tiempo, es segundos. Mol, centímetros cuadrados por segundo. Entonces, para que esto me dé las mismas unidades, tiene que ser mol, centímetros cuadrados. Si es mol sobre centímetros cuadrados, mol sobre litro, mol sobre volumen. Esto tiene que tener unidades de centímetros por segundo, la constante cinética en cinética heterogénea. Ahora, este signo negativo es porque me dice que es la velocidad de desaparición. Recuerden que en la ley de velocidad no pongo un signo negativo. ¿Okay? Lo que sí debo de colocar para cinética heterogénea es el coeficiente estequiométrico. Entonces, voy a volver a reescribir. Ahí está. Pero fíjense. Es que sí hay un cambio del número de moles con respecto al tiempo. Aquí se ve, aquí hay una cantidad de moles y aquí hay una cantidad más pequeña de moles. Pero la ley de velocidad no me permite expresar utilizando este término que es mol sobre litro. Porque la concentración en este esquema es una propiedad intensiva.
la concentración que tenga esta esfera de B es la misma concentración esta esferita de B, pero no la cantidad de moles. Entonces necesito, para este término, otra ecuación, porque sí necesito meter el efecto de la cantidad de moles de B en la velocidad de reacción. Claro que lo necesito meter, necesito cuantificarlos. Vamos a dejarlo hasta ahí, le continuamos mañana. Que pasen un excelente